temperatura. Hoy con el mapa de calor o la actualización del mapa de calor de E-Salud hemos podido ver las principales avenidas: Universitaria, Brasil, Colonial, ¿no? Lo que uno puede esperar asociado también al tema de transporte público y los paraderos que tienen mayor incidencia de COVID-19. Y bueno, hace minutos se dio a conocer la cifra oficial también de fallecidos. Me parece que son 126. El día de hoy seguimos en esta triste meseta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero con un buen número de fallecidos a diario. Por supuesto, uno de los altos funcionarios que está supervisando toda estrategia, esta estrategia de la que les estoy comentando, es el ministro de Defensa, Walter Martos, a quien le damos la bienvenida. Esta noche el Comando Te Cuido Perú ha puesto en marcha la operación Taita. Ministro Martos, gracias por estar otra vez con nosotros. Buenas noches. Enrique, buenas noches. Siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, ministro. Bueno, a ver, usted que ha seguido la evolución día a día, que cada vez que hay una conferencia de prensa dirigida por el presidente de la República, le advierte a la población de los peligros de continuar con las aglomeraciones, que ha reiterado además que no sería necesario imponer medidas de aislamiento social si la propia población fuera lo suficientemente consciente en torno a lo que significa la realidad de la pandemia. ¿Qué nos puede decir al respecto de el comportamiento de la población en los últimos días? ¿Vamos aprendiendo, ministro? Yo creo que sí, Enrique. Si hacemos un balance general de lo que hemos estado viviendo durante esta pandemia, inicialmente el gobierno implementó una estrategia de contención para evitar de que el virus se propague rápidamente, y la finalidad de esta drástica cuarentena era ganar tiempo con dos objetivos muy claros. El primer objetivo era optimizar la respuesta de salud para poder atender a esta pandemia, y el segundo era que nuestra población aprenda a cómo protegerse de esta pandemia y a la vez también aprender cómo afrontar esta pandemia. Yo creo que esta primera fase se ha cumplido y se han alcanzado los objetivos, porque de casi cerca de 200 UCIs, ahorita tenemos más de 1000 y estamos pensando llegar a 3000. Y de camas hospitalarias estamos pensando llegar a 20.000. O sea que este trabajo de optimizar el sistema de salud se ha cumplido en esta primera fase y se está cumpliendo todavía. Y en el otro aspecto, el otro gran objetivo que teníamos, que la gente aprenda a defenderse del virus, la gran mayoría de la gente ya aprendió que esta triada de defensa, que es la mascarilla, el distanciamiento social y el uso de los guantes, la gran mayoría la ha aprendido. Con ciertas excepciones que tú lo vas viendo en algunos hechos que están sucediendo en la calle. El otro aspecto importante de esta etapa que buscaba ganar tiempo era aprender cómo afrontar a esta pandemia. Y afortunadamente la comunidad científica a nivel mundial ya ha encontrado algunos medicamentos en base a la experiencia y en base a la prueba de que pueden hacer frente al coronavirus. Entonces, el Ministerio de Salud ya ha establecido un protocolo, y en esta segunda fase que se están reactivando ciertas actividades económicas, lo que indudablemente va a haber es mayor movimiento de personas. Indudablemente también va a elevarse algún nivel de contagio. Y lo que estamos buscando en este momento es que esas personas que se contagien, porque necesariamente se tienen que activar las actividades económicas debido a la situación económica que estamos viviendo en el país, y también la situación social de que mucha gente que vive del día a día necesita trabajar, estos nuevos movimientos van a incrementar el nivel de contagio. Y en esta etapa lo que estamos apuntando es la estrategia de mitigación, es decir, que el Ministerio de Salud implemente el tratamiento temprano, pero en forma intensiva y a nivel nacional, activando las postas del primer nivel y llegando casa por casa con los equipos de reacción rápida. Es por eso que el día de hoy se ha aprobado un decreto supremo que se le está asignando un presupuesto al Ministerio de Salud para implementar toda esta estrategia a nivel nacional.
La idea es llegar aproximadamente a 5.000 equipos de respuesta rápida, que son los que van a ir a casa no solamente para detectar los positivos, sino también para darle ya el tratamiento que necesitan. Eso, por ejemplo, en Uruguay ha sido muy positivo y han bajado tremendamente la cantidad de gente que va al hospital o que va a una UCI y desafortunadamente algunos fallecen. Esa es la estrategia que estamos aplicando y con el programa Te Cuido Perú estamos impulsando el buscar a las personas vulnerables, que son los ancianos, las personas que tienen alguna enfermedad inmunodepresiva, como es la diabetes, la hipertensión, la obesidad, etcétera. Y, por ejemplo, hemos realizado la operación Taita en coordinación con la Municipalidad de Lima. El señor alcalde Jorge Muñoz nos facilitó tremendamente, en forma muy oportuna, hizo todo el empadronamiento de la zona que íbamos a trabajar, más o menos algo de 1.000 familias y más o menos más de 3.000 personas. ¿Y para qué? Para empadronar a las personas vulnerables. Y el día lunes empezamos el operativo Taita con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, y fuimos casa por casa a ver a estas personas empadronadas vulnerables y se les ha hecho su prueba rápida, inmediatamente se les ha dado su tratamiento. Y con el programa Te Cuido Perú, a las personas que entraban positivas se le ha entregado sus víveres y se le está haciendo un seguimiento médico. Mire, el resultado que hemos tenido de las 304 personas vulnerables que hemos tratado, 160 han dado positivos y son personas vulnerables de la tercera edad y que tienen además una enfermedad colateral. Claro. Y son prácticamente el 52.7% de las personas que han dado positiva. Esto, ministro, perdón, ¿en qué zonas exactamente han sido? Esto ha sido en Manzanilla. Eso ha sido en Manzanilla, que está esa zona frente al Hospital 2 de Mayo. Ya. Es una zona, yo personalmente he visitado con el alcalde Jorge Muñoz y con el ministro de Salud durante la toma de pruebas, durante el examen de estos pacientes, y realmente hay familias bastante hacinadas. Por ejemplo, en un pequeño cuarto vivían 3 familias, claro, aproximadamente 14, 15 personas. Entonces, y donde habían ancianos, además de ser ancianos, eran hipertensos o tenían diabetes, o sea, tenían más de un factor de riesgo. Estas personas son las que estamos atendiendo y que probablemente, si no se le daba un tratamiento temprano, iban a llegar a los hospitales. Este plan piloto que hemos ejecutado nos ha servido de muchísima experiencia, nos está apoyando un grupo de análisis y desarrollo llamado GRADE en el trabajo de campo. Sí. Ya el día de hoy hemos planeado con 3 alcaldes de 3 distritos y el día viernes probablemente estemos realizando otro operativo mucho más masivo. Y después de este operativo, con la experiencia que tengamos, lo vamos a tratar de replicar a nivel nacional. El Ministerio de Salud está implementando más equipos de respuesta rápida a nivel NIMA y lo va a hacer a nivel nacional, y también comprando las medicinas necesarias para que al momento de la intervención ya llegar a la casa con el tratamiento, para darle justamente el tratamiento temprano y evitar que estas personas se incrementen sus síntomas y lleguen a los hospitales. Los equipos de intervención rápida son efectivamente pues, muy importantes, ¿no? Con estos medicamentos como la ivermectina, la hidroxicloroquina, en fin, los que se sabe que utiliza el Ministerio de Salud. Porque, ministro, en los últimos días hemos visto, al menos es la impresión que da la cobertura en medios, que la crisis en realidad para conseguir oxígeno ya ha pasado pues, a un nivel crítico para el ciudadano de a pie, si es que lo necesitan, y por supuesto la idea es que no se llegue a necesitar el oxígeno, pero en muchísimos casos pues esto es inevitable. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo veo esa situación? Sí, Enrique, mire, desafortunadamente ante el hecho ya de que hay bastantes personas que han sido contagiadas con el virus, hay muchísima gente de que no ha sido tratada adecuadamente inicialmente y los síntomas se han incrementado.
Y esas personas, cuando se incrementan los síntomas, indudablemente que lo primero que comienza a fallar es la oxigenación. Y indudablemente que a nivel nacional, ante la necesidad de oxígeno de estas personas que están llegando a los hospitales, está habiendo una carencia y un incremento de precios tremenda. Nosotros tenemos un equipo en la presidencia del Consejo de Ministros, donde el mismo Premier con varios ministros están trabajando a nivel nacional, tratando de solucionar el problema de la necesidad del oxígeno para llevar a los lugares donde están más calientes y también acá en Lima, para tratar de que los hospitales no se desabastezcan de este oxígeno que es muy necesario en estos días. Claro, los mercados, usted señalaba, ¿no? Han sido pues un punto focal de la estrategia de las últimas semanas. Bueno, hemos visto cómo se han intervenido muchos mercados, hemos visto los niveles de contagio, hemos visto que se han cerrado algunos, hemos visto también algunas buenas noticias de mercados que prácticamente tenían niveles muy bajos de contagio, pero el tema del transporte público es una gran preocupación y hoy Salud ha presentado esta actualización del mapa de calor, donde la novedad, por decirlo de alguna manera, es que encuentra avenidas bastante importantes, con presencia importante también de paraderos como son la Colonial, la avenida Brasil, la avenida Universitaria, como grandes focos de contagio también frente al coronavirus. ¿Cómo se va a abordar la situación que tiene que ver, como repito, por supuesto, con el funcionamiento en sí del transporte público? Bueno, como lo menciona Enrique, hay puntos donde mayormente hay aglomeraciones de gente y son los mayores focos de contagio. Uno de los que está hablando son los mercados, que se han intervenido ya inicialmente 36 mercados que estaban en una primera fase. En este momento estamos esperando de que se reaperturen aquellos mercados cerrados y entramos a una segunda fase de intervención de 380 mercados a nivel nacional. O sea, estos operativos en los mercados va a continuar en base a un plan que está estableciendo el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Salud, y nosotros, las Fuerzas Armadas, apoyamos en todos estos operativos. También estamos diariamente planeando con el Ministerio de Transportes y también con la Autoridad de Tránsito Urbano los operativos en los diferentes paraderos. La idea es de que la gente vaya tomando conciencia del distanciamiento social que deben haber en los paraderos, y también el transporte público cumpla con los protocolos de distanciamiento social, de higiene, de desinfección. Eso está fiscalizando la Autoridad de Tránsito y vamos a continuar con los operativos durante toda la pandemia de ser necesaria. En esta segunda fase, como bien lo dice Enrique, la estrategia es justamente ir a hacer los operativos de intervención en los puntos focales de mayor intensidad de contagio, mercados, paraderos, bancos, entidades públicas donde hay aglomeración de gente. Y también en forma paralela, como le repito, hay una estrategia de un tratamiento temprano, de llegar de diferentes maneras hacia las casas, activando postas médicas con la teleconsulta y el cuidado de los más vulnerables, que lo estamos haciendo con Te Cuido Perú y que lo vamos a implementar a nivel nacional. Todos estos operativos, Enrique, van a continuar porque la pandemia no para y no tenemos que descansar. La pandemia, sí. Voy a pedirle, ministro, un corte. La pandemia no para y de hecho acabamos de presentar un caso en Puente Piedra de Ancachinos que buscan todavía regresar a sus regiones de origen y lamentablemente son puntos ahí pues en los que no vemos que se respete para empezar el distanciamiento social. Es algo que todavía se sigue repitiendo lamentablemente en el país. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el ministro de Defensa, Walter Martos. No se mueva. Ministro de Defensa, Walter Martos, le comentaba antes de ir a la pausa de la situación de las personas que todavía buscan regresar a sus regiones de origen, que por supuesto son también pues potenciales focos de contagio, estos operativos, estos traslados masivos. Hoy mismo presentábamos la situación de un grupo en Puente Piedra, de Ancachinos. ¿Cómo camina eso? Mire, hay un comité multisectorial que está liderado por la ministra de Ambiente,
y que está encargado de empadronar al personal en coordinación con los gobernadores de las diferentes regiones. El gobernador tiene acá representantes y el gobernador es el que autoriza qué cantidad de personas van a ir a cada una de sus regiones y ellos son los que dan los padrones de estas personas. Ahora, hay muchísimas personas que salen positivas al momento de hacerles el test antes de regresar a su región y ellas están quedando en albergues acá que en este momento tenemos en Huampaní, en Lurín y en otros lugares. Ahora, hay algunas personas que han cumplido su cuarentena, pero que por coordinación con el gobernador no pueden regresar a su región por ser zonas o regiones donde la infección está muy alta, como por ejemplo en Iquitos, como en Lambayeque, en Piura. Entonces, no es recomendable que en este momento que hay un nivel de infección bastante alto, regresen estas personas porque probablemente se vayan a infectar allá. A estas personas se les está manteniendo acá en Lima, en albergues, y esperando a que el gobernador dé el visto bueno para poder llevarlos a estos sitios. Ancash es una de las zonas donde está creciendo tremendamente el contagio. Como usted bien lo repite o lo ha dicho, hay varias personas que están deseando regresar a Ancash. Esto lo estamos trabajando con el gobernador y a las personas, por ejemplo, que están caminando, se trata de ubicarlas y llevarlos a los albergues para hacerles el tamizaje y en coordinación con el gobernador, si él da el visto bueno, inmediatamente poner los ómnibus para llevarlos. Ese es el procedimiento que estamos teniendo. Bien. Ministro, se ha ido anunciando ya en los medios especializados y la propia ministra de Economía y Finanzas lo ha adelantado, que se inicia pues esta famosa fase 2 de la reactivación de la economía. Usted iniciaba esta conversación señalando pues que era inevitable que se produzcan más contagios a medida también que la economía va volviendo a arrancar motores. ¿Cómo prevenir o cómo reducir o cómo hacer que el impacto sea lo menos, digamos, grande cuando ya la gente comienza pues a trabajar por necesidad? Porque acá también hablamos de formales, de informales, de empresas que sí pueden cumplir protocolos, de empresas que no, y por supuesto, digamos, esta gran arena, este gran tablero que usted ha descrito ahora del transporte público, que yo creo que es sobre todo probablemente pues uno de los focos más complicados. La situación económica, como lo venimos conversando, Enrique, y la situación social ya hace necesaria la activación de varias actividades económicas. Ahora, lo que va a impedir de que la gente se contagie en lo menos posible es básicamente respetando lo que hemos aprendido para protegernos de esta pandemia: el distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla, el lavarse las manos, la higiene antes de entrar al trabajo, salir, en el transporte público, etc. Aún así, indudablemente es previsible que haya mayor cantidad de contagios. Es por ello que se está previendo en esta segunda fase de reactivación económica, lo repito, el tratamiento temprano. Inmediatamente que la persona tiene los síntomas, inmediatamente debe recibir el tratamiento temprano, ya sea en las postas médicas, ya sea porque llegaron a la casa o por la teleconsulta. Esa es la idea, de tal manera de que estas personas, si bien se infectan, tendrán que hacer su cuarentena, pero no con síntomas graves, sino con síntomas leves en la casa. Y en esta fase es muy importante el mensaje que tenemos que dar a la población, Enrique, es que en esta guerra, en esta fase de esta guerra, cada persona tiene que ser el general que conduce su propia guerra, con la misión de protegerse, pero lo más importante, de proteger a las personas más vulnerables, de proteger a mi padre, a mi madre, a mis abuelos, o a mi esposo o a mi esposa que tiene alguna enfermedad inmunodepresiva. A esas personas tenemos que cuidarla y evitar en lo posible que no se infecte. Y si se infecta, inmediatamente cuidar para que tenga el tratamiento temprano. Yo creo que de esta manera, si bien puede incrementarse el número de infectados, pero lo que tenemos que cuidar es que los infectados no tengan síntomas graves, que les falte oxígeno y que lleguen a los hospitales y que mucho menos entren a las UCIs y muchísimo menos que fallezcan. Entonces, cada peruano se tiene que convertir en esta etapa en el general que va a conducir su propia guerra.
porque ya aprendió a defenderse y ya aprendió también a enfrentar al coronavirus con el tratamiento que conoce. Y más aún, de cuidar a las personas vulnerables. Eso es lo que nosotros llamamos la inmunidad de rebaño. Nos podemos infectar las personas fuertes que podemos soportar a la pandemia, pero en el círculo central debemos cuidar a las personas vulnerables, que no toque el virus a estas personas. Así es. Eso es lo más importante en esta etapa. Así es. Muchas gracias, ministro Walter Martos. Efectivamente, gracias por estar con nosotros. Efectivamente, lo importante y lo que no debemos lamentar es el número de fallecidos, incluso más que el número de contagiados. Se desarrollan inmunidades, se desarrollan anticuerpos, así que hay que ir diferenciando estos factores. Y hay que ir diferenciando también si es bueno que el sistema financiero suspenda intereses, congele intereses como se está proponiendo en el Congreso. Vamos a conversar después de la pausa con Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación de Cajas Municipales. ¿No? Muchas veces los bancos no nos caen del todo bien, ¿no? Como siempre se dice por ahí, la casa siempre gana, el banco siempre gana, pero bueno, se está ocurriendo que en estas circunstancias en el Congreso hay proyectos de ley para condonar, ¿no?, intereses, comisiones, gastos, congelarlos en medio de esta pandemia. Y Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación de Cajas Municipales, tiene algo muy importante que decir al respecto. Buenas noches, ¿cómo está, señor Ruiz Caro? Buenas noches. Su opinión, por favor, al respecto. Sí, mire, en realidad nosotros creemos que puede haber una buena intención detrás de todos estos proyectos de ley, dado el nivel de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, creo que no han analizado todos los puntos y los beneficios o perjuicios que podría traer de aprobarse leyes como estas, ¿no? Por más de 30 años, las cajas municipales hemos ido brindando apoyo financiero a los emprendedores del país. Tal es así que hoy tenemos prácticamente 2 millones de clientes de créditos, ¿no? Y algo más importante aún, tenemos 6 millones de clientes en ahorros, ¿no? Y se podría poner en peligro con lo que están proponiendo este ecosistema que hemos creado, en donde no solo se ha generado una cultura de crédito, sino también una cultura de ahorro en los peruanos en todo el país. Recuerde que las cajas llegamos a 197 provincias en el Perú con agencias y tenemos redes y todo, ¿no? Y hemos logrado entregar créditos por más de 22.000 millones, así como captar ahorros por más de 22.000 millones, ¿no? Y como toda entidad financiera, nosotros vivimos de la intermediación financiera, es decir, compramos dinero de la gente que ahorra con toda la seguridad, por eso es que hay tanta confianza en nosotros, y vendemos este dinero a la gente que lo requiere, los emprendedores en el país, cobrando también un interés, ¿no? Si no tuviésemos esos ingresos, se pone en peligro todo esto, ¿no?, que se ha generado y que de alguna manera es también el rostro de este nuevo Perú, ¿no?, el Perú de los emprendedores, de esta gente que no se rinde, y que estamos seguros que tampoco se va a rendir en esta oportunidad después de esta pandemia, ¿no? En el caso de los ahorristas, entonces, y las cajas suelen ofrecer tasas de interés más favorables, ¿no?, para los ahorristas que la gran banca, digamos. Entonces, si se aprueba una ley de estas, ustedes también entrarían en la colada e incluso se afectaría este ecosistema que señala usted, porque de todas maneras, pues, hay una fragilidad grande ahí. Ustedes no son la gran banca. Así es, no, y sobre todo creo que si se aprueban estas leyes, los más afectados vamos a ser las microfinanzas en general y en particular las cajas, ¿no? Y con esto realmente afectaríamos a muchísima gente en el país, que además está repartida en todo el Perú, ¿no? Porque otra de las grandes ventajas de nosotros es que llegamos, nuestros orígenes son provincianos y llegamos a todo el interior del país, ¿no? Incluso trasladamos, si quieres, dinero de Lima hacia las provincias, ¿no? Porque captamos muy buena parte de ahorros en Lima y colocamos en todo el resto del país, ¿no? Se nos ha terminado el tiempo, pero ustedes han reprogramado una buena cantidad de dinero en créditos en esta pandemia, ¿no? También. Así es. Esa es una de las medidas que hemos dado de facilidades y esperamos y estamos dispuestos a seguir dando más facilidades.
dentro de lo que nos sea posible, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación de las Cajas Municipales. Son casi 15.000 millones de soles que se han reprogramado en créditos en esta modalidad durante el estado de emergencia. Los dejo. Sigan ustedes con la programación de TV Perú. Sigan con Francamente, ¿verdad? Con Francamente, claro que sí. Y nos vemos mañana con más. Buenas noches.